Mi primera impresión en el pedagógico fue haber ingresado a un lugar sorprendente para mí, sorprendente desde todo punto de vista, desde la arquitectura, la naturaleza, porque el pedagógico es un parque maravilloso, son 20 hectáreas de árboles centenarios, y por lo tanto, en el momento en que yo me incorporo, el año 75, ese campus, el campus de ahí de Ñuñoa, albergaba 15.000 estudiantes. 15.000 estudiantes. Estaban todas las pedagogías y todas las carreras de ciencias sociales de la Universidad de Chile. Sociología, psicología, servicio social, antropología, etc. Entonces, fue un cambio sorprendente y tremendo para mí. Y cuando llegué a la Chile fue un impacto. Yo creo que tengo un año duro. El primer año mío fue muy duro. Sentí una soledad terrible, una orfandad, por decir algo, una cuestión así de adentro emocional. Mirá los tremendos edificios que eran los pabellones. Yo nunca me imaginé una universidad ni cómo era, no tenía idea. Y mi colegio era grande y todo, pero un colegio todo cemento, una escuela industrial hecha para recibir a los alumnos del sector popular y enseñarles construcción, enseñarles electricidad, y todos éramos de barrios populares y nos parecíamos habían rusos como en todos lados, pero igual esa semblanza propia del cabro chico de calle, ¿entendió, no? Y acá yo los vi con barbita, los cabros, con, no sé, otras paradas, otra caminada, otro lenguaje, las niñas bonitas, todas hippies, puta, estaba en otro mundo, pero me dio miedo. Cuando yo tomé la clase de, creo, introducción, filosofía de la educación o algo así, no me acuerdo el título, y el profesor, un hombre, dice en una de las sesiones del principio de la clase, bueno, y a lo mejor lo dice así como de la nada, ¿no? Dice, bueno, y a lo mejor aquí hay algunos señores marxistas que quisieran dar comentarios acerca de lo que vamos a discutir. Sepan que sabemos, o algo así, que esos señores marxistas están en esta clase, o algo. Pero fue claramente dirigido a cualquier persona que pudiera estar pensando de esa manera en ese minuto. Así que eso me dijo claramente, bueno, aquí sí que hay que quedarse callado y sobrevivir y ver qué pasa, ¿sí? Así que eso es lo que hice básicamente el primer semestre, hasta que luego, poco a poco, comenzamos a vernos las caras y saber o sospechar mutuamente, aquí hay personas diferentes, aquí parece que hay un mundo por descubrir, aquí hay como gente que me está sugiriendo que no son iguales que los otros. Cuando recién entré, teníamos guardias azules adentro de la sala. La censura estaba ahí, en cuerpo y alma. Y me acuerdo también, porque yo creo que había algunos profesores que los vigilaban más que otros, que andaban tipos que nosotros no conocíamos y que nos dábamos cuenta que no eran estudiantes y que andaban con estos como aparatos de radio en el vestón, y me acuerdo haber estado sentada en una clase y que a un tipo se le activara el sonido, esos como walkie-talkie. Entonces yo creo que con mucha frecuencia vivíamos ese tipo de situaciones de miedo en realidad, porque eran cosas atemorizantes. Y entonces de ahí empezaron a nacer actividades culturales. Apareció lo de, bueno, los cafés del Jota, que eran netamente, o sea, eran culturales políticos, ¿me entiendes? Era de poesía, de conversación literaria, pero eran políticos también. En algún momento en peñas donde estaban todos estos cantautores con sus canciones de protestas tan como sentidas, como tan
liberadoras de esta terrible situación que mis compañeros estaban pasando. Ese tipo de actos culturales a los que asistía, pero como que renovaban mi espíritu. Porque, bueno, además que eran bastante talentosos, si bien es cierto no me acuerdo los nombres de alguno de ellos, estaban mostrándome que había una lucha constante, y eso a mí me hacía tener fe en que algún momento esto iba a acabar, iba a terminar. Hicimos un café del J. Los días viernes nos juntábamos y hacíamos un café muy juguetón, muy divertido, en que durante la semana íbamos pidiendo moneda para comprar el café, porque tomábamos café. Entonces, y té. Entonces, y el azúcar. Entonces, a veces nos alcanzaba para más, juntábamos más monedas, hacíamos unos panes. Y nos juntábamos en el Café del J, a veces iban los profes también, pero qué manera de bromear. La sala más grande de ahí en el primer piso del edificio era para el Café del J. Nos apoyaba mucho la directora, que era la Lucía Invernici, nos apoyaba muchísimo. Entonces nos prestaba la sala, nunca dejamos ninguna escoba, la dejábamos limpiecita después, la secretaria también iba a participar con nosotros, entonces ahí había lecturas poéticas, había canturreo, los chiquillos habían formado un grupo que se llamaba Richard Wagner y sus tradicionales, ya a modo de Carlos Puebla y sus tradicionales. Entonces cantaban los chiquillos, una amiga mía, la Vilma, cantaba tango, entonces le habíamos puesto el tango hecho mujer. Una cosa muy espontánea, con un cafecito, no duraba más de 2 horas, pues nos íbamos, empezamos a generar entonces comité de esto, se habló el otro día, hicimos una convención, ¿no? Una convención en plena dictadura donde convocamos a todos los estamentos de la escuela, digamos, de lingüística, literatura, los profesores, hay fotos, incluso hay testimonios de eso, a mí apareciendo. Generamos estos centros de alumnos y por lo tanto ya se había establecido, habían coordinaciones políticas dentro de la facultad del pedagógico, digamos, con distintos partidos. Había una UP del pedagógico en ese periodo todavía, y hacíamos reuniones fuera del pedagógico, en fin, y se fue entonces generando un piso de participación y de resistencia muy potente. Uno de los primeros gérmenes de organización contestataria, digamos, respecto a la dictadura, que se gestó en Santiago. De hecho, en todo ese periodo, el pedagógico fue una especie de lunar. O sea, en buena parte tú traías pedagógico ya como el territorio libre de América. Bandera de partido, de repente, aniversario, tiraban un lienzo, un discurso, reunión a la 1 de la tarde. Pero salía ya Macul y se acabó la fiesta. Estaba la cena ahí afuera, estaba todo. Entonces era un espacio como que lo habían dejado ya. Jodan ahí, cabros, pero no salgan. La convención, ya te digo, nos dividió un poco, o sea, hizo más operativa la tarea dentro del J. O sea, canalizó mejor todas las inquietudes y todas las ganas de hacer cosas. Entonces, los que tenían más habilidades de dirección, dedicados más al debate político. Los que tenían más habilidades para la parte lúdica o de ayuda, de cooperación, para ese lado. Los que, en fin, que nos fuimos dividiendo a medida que cada uno mostraba sus habilidades o sus características. Fue una cosa muy linda que pasa y que nos moviliza y nos une mucho. Creo que justo después de la convención académica, cuando la gente empieza a hablar de su cosa y nos damos cuenta que mucha gente tiene hambre y no almuerza. Y ese proyecto totalmente salió de las democráticas, el método de la Iliani y la Jimena Severín, que se han organizado en una semana. Todo el mundo tenía plata para almorzar, fue una idea increíble, fueron a pedir, te digo, a todos los profesores, armaron una campaña política por el tema. Con un grupo, con la Lian y otra gente, formamos un comité que nos encargábamos de
juntar plata con los profes y comprar bonos de alimento, de almuerzo en el casino. Y los repartíamos entre las personas necesitadas. Y eso fue con la ayuda de los profes, porque ninguno de nosotros podía ayudar. Ellos eran los que se ponían con las lucas. Entonces, desde el punto de vista humano, increíble, emocionante, maravillosa. Era un pedagógico bien diverso, te diría yo, y lográbamos hacer en este intento por gestionar el bienestar, si eso yo creo que es lo que hacíamos, a veces con ópticas más políticas, a veces con ópticas más culturales, pero era eso, yo creo, Toti. Una pila de cabros. En ese tiempo la pedagogía todavía era universitaria, entonces eran en general muy buenos puntajes. No era gente que tenía motivación por estar ahí. Por ejemplo, armamos una revista que se llama la revista Letras. Una revista increíble porque no teníamos plata, no teníamos nada. Y ¿cómo se llama? La FESECH, que eran dirigentes designados por la dictadura. Igual nos dieron un poquito de plata para que armáramos esta revista y nosotros dijimos, ya, aprovechemos, hagamos la revista. Bueno, pero nos dieron plata hasta el tercer número y ahí se dieron cuenta que éramos demasiado izquierdosos y se nos acabó la subvención de la FESECH. ¿Eh? Pero esa revista, que fueron 3 números, fue tan... Yo era directora de la revista, no sé por qué terminé yo directora, porque no era tan literata, pero le dimos oportunidad a mucha gente de escribir. Por ejemplo, ahí empezó a escribir Rodrigo Lira, gran poeta, Armando Rubio. Y esta revista nos permitió agrupar bastante gente. Yo te diría que era como la misma lógica del trabajo que empezó a hacer la ACU en esa época, ¿no? O sea, como a través de las cosas culturales, empezar a agrupar gente y empezar a construirse, digamos, de nuevo, ¿no? Y en esa revista participó gente y publicamos poemas bien interesantes de gente que hoy día son poetas reconocidos, digamos, ¿no? Que eran del pedagógico en esa época. Por los estudiantes se armó mucho grupo de talleres de literatura, de poesía. Entonces, y ahí surgió también el tema de la revista Letras, que publicamos la poesía, cuentos, entrevistas, reportajes, que era también fue un mecanismo bastante ágil para recoger y darle estructura a esta actividad que tenían los compañeros en distintos, en distintas facultades, escuelas, estaba en filosofía, había en psicología, en sociología, y ahí de música también, de física, obviamente la mayoría de literatura, de lingüística. Entonces la revista tuvo un papel muy importante en ese sentido, de recoger y darle una forma a ese trabajo. Entonces hacíamos 500 ejemplares que se vendían. Con otros compañeros de la misma promoción y un compañero de la generación anterior, fundamos el grupo de teatro del Anillo, que funcionó durante los 5 años de formación. Y se creó un grupo de más o menos unas 8 personas, seleccionadas de manera muy rigurosa, porque el jurado la comisión eran actores profesionales, ya amigos míos. Entonces se generó de esa manera, de manera bastante formal, considerando las circunstancias del pedagógico, que era un espacio más bien libre. Entonces te daban un texto y tenías que improvisar y después te decían, ya tú quedaste seleccionado y tú no. Y bueno, yo tenía ya el otro año, 76, yo ya llegué ya con ganas de hacer cosas, ¿cachai? De impactar, de mover los palillos, qué sé yo. Y me metí, me presenté y quedé. Y ahí nosotros conformamos el Teatro del Anillo. Y ese suceso marcó todo el inicio, por lo menos para nosotros, y después todo se fue dando.
Después ya se empezó a dar como una cosa, ¿entiendes? Fue como espontáneo. ¿Sí? Entonces empezaron que peñas, que qué sé yo, que reuniones en los patios, que poesía, que música. Y ahí yo observé que se empezó a hablar de lo que sucedía. Es la unidad de los estudiantes intrafacultades. Y eso para mí fue muy fantástico. O sea, por una parte estaba, digamos, esta organización que era de la facultad propiamente, del departamento, pero al mismo tiempo había una mucha comunicación con las otras facultades. Se hacían asambleas por departamento, o por la asamblea del J, del pabellón J. Pero luego eso todo iba a asambleas generales del pedagógico, en que estaba todo. Estaba, qué sé yo, historia, periodismo, sociología, la ciencia, creo que había psicología, etc. Era un espacio extraordinario de confrontación de ideas, de intercambio, de diálogo, con una energía enorme, en una situación muy feroz también, porque años 79 fueron años duros también, en términos de la represión fuerte. Sentía que formaba parte de algo. O sea, como contrapunto a esta especie de orfandad que yo vivía personal. Y ahí era como que me sentía acogida y sentía que pertenecía a algo y a algo que era importante. Lo único que quería estar en el pedagógico, ¿ya? Porque ya el año 79 había empezado a tomar contactos con gente del MAPU y empezamos inmediatamente a participar en todo. Entonces, desde la Semana Mechona, que fue una Semana Mechona alternativa, hasta nos metimos en unos talleres de títeres que los daba Ocarín, y los daba la hermana de la Mireya Baltra. Y con los títeres vino después, bueno, estábamos ahí participando, íbamos a reuniones, y vino todo el tema de la Malva Hernández, que la Malva era una profesora cuyo hijo es detenido desaparecido y que la echan. Entonces la escuela se empieza a movilizar en torno a la defensa de la Malva. La querían echar y entonces empezó una movilización y yo me acuerdo que casi no estuve dentro de la sala de clases ese año. Estuvimos mucho dando vueltas y pataleando, y bueno, fue duro ese año porque hubo harta represión, algunos compañeros lo empezaron a expulsar. Eso como que nos unió muchísimo cuando iban a echarla y sabíamos que era por su hijo desaparecido, entonces como que eso fue súper como aglutinador de todos. Dentro del pedagógico me tocó saber de Malva Hernández, de su hijo desaparecido, y eso fue para mí un horror, y ahí decidí participar activamente, que era nada, eran protestas dentro del pedagógico, eran marchas. La primera vez que marché, no sé por qué, salió una foto en la revista Análisis, Apsis, ya no me acuerdo, y se enteraron ahí mis papás que yo estaba en otro lado, que estaba en otras cosas, ¿no? En solidaridad con la Malva, ¿verdad? Se genera un movimiento muy, muy heavy de mucha protesta porque era todos los días. Entonces ya como que yo creo que la autoridad del pedagógico no hayan que hacer. Creo que el pedagógico se hizo todo, pero lo logramos cerrar. Porque cuando yo sumo y resto, por culpa de nosotros, se cerró el pedagógico. Y después pasó a ser academia de la ciencia, de la lengua, de la huevada, de no sé qué cosa. ¿Te fijas? Porque estuvimos, desde que yo llegué 78, 79, hasta 80, eran todos los días marchas, todos los días manifestaciones, todos los días asambleas. Yo no sé cómo saqué esa carrera, yo no me acuerdo. Me acuerdo de los ramos de literatura porque me gustaba la literatura. Tengo conciencia académica de que cuando llegué el 78, el primer semestre, estudié mucho porque tenía que tomarle el peso a cómo era ya. Hubo un acto que se hizo de apoyo a la Malva, después hicieron la cosa de
de la llegada de los mechones justamente para nosotros. Y que quedó la escoba, pero mis recuerdos son poco claros. Me acuerdo que había una mesa, habían queques, jugos, estábamos debajo de un árbol en el jardín del J, del pabellón J afuera. Estaba la Lili Trevisan, la Carmen Sotomayor, estaba la Flavia, la Astrid, toda la gente del grupo y los mechones. Algo pasó, no me puedo, la verdad es que no me acuerdo, que llegaron los sapos, la cosa que se acabó la celebración y todo. Y no me acuerdo por qué fue que después la mayoría de mi generación suspendido o delegado. Y nos suspenden, y producto de esa suspensión yo dejo de ir al campo porque me pongo a trabajar. Para conseguir lucas, digamos. En la casa decía, ¿te gusta el huevo? Arrégatela solito. No me apoyaba mucho en esto. Así que me pongo a trabajar y estoy yendo poco al campo, muy poco. Y esto fue el año 80, entiendo. Siguió esto evolucionando y terminó, ya yo iba muy poco, iba a buscar a una chica que era muy color en esa época. Y fue un día que había recién terminado una gran movilización al interior del campo, que había terminado con los chiquillos y las chiquillas tapeando con maderas, tapeando, neutralizando la puerta de acceso a la oficina donde estaba todo el sistema de sapos, de los guardias y toda la weá. Más siniestras estaban ahí, los cabros los dejaban adentro encerrados, no sé si habían algunos. Bueno, pero yo llegué en a ese momento posterior. Y entonces me subieron a ese carro, y un par de semanas después me llegó una carta a la casa donde me decían que yo quedaba expulsado, ¿no? Porque había participado en este evento en el cual había agredido a compañeros de la universidad, a funcionarios, había destruido material fiscal, había repartido un panfleto de injurias contra la autoridad. El año 80 fue un año en que tomaron a mucha gente presa, relegaron a mucha gente. Pero el cambio más duro para todos fue el 81. El 81, cuando ya disgregan el pedagógico y dejan nada más que las pedagogías y todo el resto de las licenciaturas, los bachilleratos, las carreras de sociología, psicología, periodismo, todas se fueron a distintos lugares. Ahí desmiembran el pedagógico. ¿Te fijas? Entonces ese año fue más duro que el 80. El 80 fue un año muy potente, tan potente que estos gallos resolvieron de ir para reinar. Bueno, y pasó que separaron el pedagógico, sacaron a las pedagogías de la Universidad de Chile, el 80, crearon Escuela Superior de Ciencias Pedagógicas. Y entonces, como yo tenía las platas del J, de castellano y de literatura, y yo era de literatura, había una recepción a los mechones, y yo fui a dejar la mitad de las platas a los cabros que estaban ahí de pedagogía. Y de repente veo a una profesora mía, a la María Isabel Sáenz, que habla con unos tipos y me apunta. Fui a matricularme y iba entrando al pedagógico, no andaba nadie, me acuerdo. Acá está esa construcción central de la fachada, un camino que va por aquí está la reja. Entonces yo iba caminando ahí hacia adentro, no sabía dónde estaba la matrícula, iba a preguntar, y venía un cabro por acá, y yo hacia allá. Y de repente noto que el cabro me hacía señas. Y miro para atrás y no alcanzaba a dar la vuelta cuando me agarran 3 compadres. La mano y me meten a esa fachada del frente, digamos, del pedagógico. Había una habitación chica que estaba pelada con una mesa y un compadre. Me dice, mi hija, así que tú eres el famoso Pechi, qué sé yo. Entonces, pues bueno, yo sorprendí ahí, dije, ¿dónde está? Y entra un compadre así, no te miento, era así una carpeta, fotos mías, bueno, en el pasto, bueno, en clase, conversando con compañeros, bueno, saliendo el peda. Faltaba que me sacaran fotos en el baño, no, bueno. Pues nos llevaron a la 18 comisaría. Y ahí
Bueno, a mí me metieron a un calabozo hediondo a pichí, con un pedazo de madera en el suelo, una cosa chiquitita, oscura, y de repente nos interrogó la DICOMCAR, la DINA o la CNI en esa época. Fue como bien, en un minuto fue bien violento, por lo menos para mí, porque hasta me pegaron una cachetada. Y entonces estaba encerrada ahí en la oscuro ya, y de repente veo que pasa el Jorge Peche, el que era presidente del centro alumno, y le digo: Jorge, te dejaron entrar a vernos. No, weona, me dice, estoy detenido. Primero en la octava, ahí en Irarrázaval, que ahí nos juntaron con los otros que habían detenido después. Después a todos nos llevaron a la sexta, que está en La Vega, ¿no? En un callejón, es una calle sin salida, calle en La Vega, está en La Vega por ahí. De ahí, a mí por lo menos, ya, ¿cómo se llama este otro cabrón? Que era Elmir, no me recuerdo. Nos sacaron y a mí me llevan a Borgoño, ¿ya? Ahí estuve 2 noches, creo, 2 noches. De ahí de la investigación nos sacan temprano, sin saber para dónde íbamos. No me daba cuenta, y nos llevan hacia Cerrillo. Entramos al aeropuerto, qué sé yo, pum, y nos dicen: ya cabros, se van relegados al norte. El José Manuel lo detuvieron un día, lo agarraron en el patio, en uno de los patios del pedagógico, lo llevaron a la autoridad y le dieron una especie de paliza en un momento determinado, ¿ya? Una especie. Y me acuerdo de que yo llego a casa y me dicen que el José Manuel llamó y me ha dejado el regalo de que no me presenten en el pedagógico porque sacaron la cresta y que probablemente podría ocurriendo lo mismo, no sé qué, una cosa así. Entonces esa es la atmósfera del año 81. Me agarraron unos tipos y me dijeron que tenía que acompañarlos a la oficina de no sé quién, cuando fui a matricularme, y yo me negué. Eran dos tipos que aparecieron allí, nos tenían que acompañar. No, yo no voy a ningún lado, me voy. Si tanto les molesta que esté allí, me voy. Y voy saliendo y aparecen 2 más y otros 2 más, y como entre 10 gallos me agarraron, es que ahora no te vas. Y me dieron una golpiza enorme. Y eso, saliendo de ahí, yo me junté con otro amigo que me acompañó a la cooperativa en ese entonces, hice la denuncia, de ahí fui a hacer la denuncia a la vicaría, y eso se supo. Al día siguiente salió por la radio y la Nelly dijo: a este niñito me lo llevo para arriba, y ella me cambió los papeles y yo partí hacia literatura después. Entonces, claro, tomaron a los cabecillas, porque Sáez me parece que era presidente del centro alumno de filosofía, y no voy a malestar. O sea, fue peor para las autoridades haber hecho ese proceso de relegación, porque se cohesionó más la gente y más protestas, y eso se fue contagiando a otras facultades, el Campo Oriente, que también fue tomando una dinámica de descontento y de protesta. Muchas veces nos trasladábamos nosotros al Campo Oriente, había distintos tipos de concentraciones, y yo pienso, viéndolo así con el tiempo, fue peor, porque nos enredamos más todavía con las suspensiones arbitrarias, y eran simplemente por marchar, o sea, no respondían a una cosa muy básica, que era la libertad de expresión, y ahí como que no se sumó más gente. El tema fue que en vez de que el movimiento se achicara, el movimiento tomó más fuerza. Ahí vino la Ley General de Universidades, entonces la mayoría se les dio la posibilidad a los compañeros y compañeras que se fueran a la Reina,
y ahí van a seguir siendo de la Chile, y se fue mucha gente, pero lo suspendió, no nos pudimos ir. Ya no había dónde encontrarse. Y lo que pasó ahí fue que habían estudiado súper bien para que no nos encontráramos, ponernos los horarios, los lugares donde teníamos clases distantes mucho unos de otros. Entonces, por ejemplo, teníamos española al fondo del pedagógico y después teníamos lingüística a donde está la biblioteca, al otro lado de Grecia. Entonces, esos espacios que teníamos entre clases donde podríamos habernos juntado era imposible porque tenías que correr a la otra clase. Y los profes se pusieron súper, porque además no quedaron los profes, ahí literatura se fue a la reina, quedó pedagogía, y todos los profes que eran como aliados, como buena onda, se fue a una licenciatura. Entonces, quedamos como huérfanos, yo siento. Y entonces en ese momento nos ofrecieron la posibilidad de cambiarnos a licenciatura en literatura. Y yo me cambié a licenciatura en literatura junto con varios compañeros. Los que no se cambiaron es los que ya estaban casi terminando, ya estaban haciendo su práctica. Entonces, pero yo me cambié y dije, ya, me cambio nomás a licenciatura porque era un ambiente horroroso. Los profesores que quedaron eran los más fascistoides, solo los más fascistoides, y quedó pero un nivel pero bajísimo la escuela de literatura, no, era irrespirable, lleno de guardia, habían echado abajo, no sé, enredaderas y cosas, era como todo como cuartel militar prácticamente. Creo que fue el 81, al inicio del 81, y habían cerrado mi escuela, habían cerrado el pedagógico, tenía otro nombre y me mandaron a hacer la práctica. O sea, yo no terminé la carrera desde mi malla curricular porque no me dejaron. A mí me mandaron a hacer práctica. El cambio entre el pedagógico y literatura fue radical. Ya estamos en el año 81, la situación política empieza a cambiar, hay más actividades culturales y políticas, o sea, el país, el 81 ya se empiezan a vislumbrar más actos de rebeldía, de rebelión, más actividad política. Que nuestros profesores fueron parte esencial de la comunidad que se creó. Así es que no era solamente entre nosotros, sino que desde ellos hacia nosotros y desde nosotros hacia ellos. La mayoría de los profesores yo creo que se fueron incorporando en esos años. Entonces había muchos profesores que eran pro dictadura, sobre todo en el departamento de castellano. Sin embargo, había otros que eran antidictadura, digamos. Esos profesores se transformaron de alguna manera en nuestros referentes más importantes. Lucía Invernici, que era la jefe de carrera, Nelly Donoso, que enseñaba drama, y Luis Weissman, sin duda, y otros profesores, y Malva Hernández, por supuesto, con nuestros amigos. Bueno, yo tengo como mis preferencias súper claras porque yo adoro a Lucho Weissman, que era el profesor de estética, que yo te contaba que no solamente yo hice la asignatura con él, la que era obligatoria, sino que después yo igual hice el otro semestre porque me encantaba, un tipo brillante, súper entretenido. Tuvimos experiencias muy lindas con nuestros queridos profesores de literatura. La Nelly Donoso, maravillosa. La Lucía Invernici, un 7, ella fue la directora de mi tesis. Bueno, ahí en el pabellón J la Lucía tenía una secretaria que era la Marta Bascuñán, que nos hicimos muy amigas con la Jimena y la Nélida de la Martita Bascuñán. Y tiempo después supimos, por ejemplo, que el marido de la Martita Bascuñán era un detenido desaparecido. Yo creo que en ese espacio se dio mucho la articulación entre personas, la reunión, la comunidad, dejando muchas veces de lado muchos dogmas. Más bien hubo una gran cercanía y un gran trabajo colaborativo y cooperativo, digamos, y asociativo en torno al objetivo. Nosotros teníamos un objetivo
quizás implícitos, ¿no? Que era luchar desde nuestro espacio contra la dictadura. Pero eso fue generando movimientos políticos también que pudieron articularse sin entrar en grandes dogmatismos, lo que nos permitió organizarnos y dejar una semillita, porque después fue creciendo a lo que finalmente en la década de los 80 fue el pedagógico en la lucha de esos estudiantes contra el dictador. Como dijo alguien, todos fuimos primera línea en algún momento. Y revalorar eso lo encuentro yo necesario. Necesario para que no lo borren las tinieblas de la historia, que va quedando todo en difuso, digamos. Es bien ponerlo en nítido, eso. Es bueno ponerlo en la nitidez que tuvo, con la gente, con los nombres, eso es interesante. Por eso cuando convocaron yo no dudé en participar, porque tenía la noción que habíamos sido un hito dentro del movimiento político en Chile, desde distintas posiciones, pero colaborando, con tropiezos y andares, digamos. Pero bueno, nadie nació sabio. La lucha que nosotros dimos contra la dictadura, yo creo que fue una lucha dentro del pedagógico. Yo creo que nosotros fuimos una de las escuelas más unida, más creativa, teníamos de todo tipo de actividades. No sé si estaré inventándolo, pero es lo que yo me acuerdo, que nosotros fuimos muy combativos. Para mí es una cuestión física la dictadura. Me quitaba el aire, me asfixiaba esto de no poder ser como uno quiere. Entonces, yo creo que contribuimos con nuestro granito de arena desde lo que fuimos, desde lo que podíamos. Hicimos nuestra contribución y yo me siento feliz de eso. No obstante, ser años muy, muy difíciles, muy complejos, muy represivos, los que vivimos en el pedagógico, el pabellón J se transformó en un símbolo de encuentro, un símbolo también de expresión cultural y un símbolo de un espacio contestatario a la dictadura. Por lo tanto, fueron años muy felices para mí. No obstante, ese contexto tan aciago, ese contexto tan oprobioso, fueron años muy felices para mí. Recuerdo con mucho cariño, con amor intenso a todos mis compañeros, y todas las actividades que hicimos, creo yo que las tengo en el lugar más reservado de mi memoria.